Ahí está, muy bien. Así la información de hoy la tienen todos los que incluso hoy no pueden contactar o algo para evitar problemas. Eh, Digo, bueno, vamos a empezar por información que si no empiezan a circular cosas raras y nadie se entera bien de cómo es la cosa. Eh, Primero, saben que las actividades de UNITRES terminan el viernes 25 de noviembre, las generales, ¿verdad? Porque es la última semana completa del mes de noviembre. Para el caso de los talleres míos, vamos a continuar una semana más, ¿sí? Una semana más, o sea que el último taller que ustedes van a tener va a ser el del 1 de diciembre, si no ando mal de memoria. Va a ser el del jueves de esa semana que toma 28, 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre. O sea que el jueves 1 de diciembre vamos a tener el último Zoom a la hora de siempre a las 3 de la tarde. ¿Sí? Eso para que ya tengan claro el tema. Después, el miércoles anterior a ese último Zoom, es decir, el miércoles 30, a las 6 de la tarde, que yo tengo el último taller presencial, vamos a juntarnos, los que quieran venir, junto con los del martes y el miércoles, a hacerlo de todos los años, a tomar algo en conjunto y despedirnos para el año siguiente, ¿verdad? O sea que el miércoles a las 6 de la tarde, en el local de siempre, en Arenal Grande y Bransen, ¿verdad? De 6 a 7 y media más o menos, vamos a estar todos los que quieran venir reunidos para tomar algo juntos y para despedirnos. Los que vengan, sabes que les pedimos siempre que traigan algo pequeñito para compartir de comida, poquito porque siempre somos muchos y después sobra una cantidad de comida y una bebida. Supongo que a esa altura un refresco, porque si sigue haciendo el calor de hoy, es lo que vamos a necesitar. Saben que café y té siempre hay en UNITRES, pero no así bebida fresca. O sea que bueno, eso queda entonces clarito. Miércoles 30 de noviembre a las 6 de la tarde en Eduardo Acevedo. Nos despedimos y el jueves con ustedes tenemos el último Zoom de este año, que por lo menos para mí se me pasó volando y casi me parece que recién empezó y ya, ñácate, estamos terminando. Pero bueno, después les quiero aclarar tema de inscripciones. Van a recibir seguramente en esta semana o la semana que viene a más tardar, van a recibir en los WhatsApp el instructivo para realizar la reinscripción correspondiente a este año. Se va a hacer, como se hizo ya los años anteriores, por medios electrónicos, pero saben también que si alguno tiene dificultades o algún problema, se pueden comunicar telefónicamente con las chicas de la administración que les van a poder resolver todos los temas que a ustedes se le planteen. La reinscripción va a ser para los talleres en los cuales ustedes ya están ahora y quieren continuar el año próximo, ¿verdad? O sea que los que están yendo a X talleres y quieren continuar el año que viene en esos talleres, van a realizar la reinscripción ahora en el mes de noviembre. Si quieren un taller diferente, un taller distinto al que ahora tienen, quieren cambiar o quieren agregar un taller nuevo, eso recién se va a hacer en el mes de febrero. ¿Sí? A partir del primer día hábil de febrero, van a hacerse los cambios de taller o la inscripción a talleres nuevos. Saben que todos los años tenemos talleres nuevos. Para encontrar la información sobre esos talleres nuevos, tienen que ir a la página web de UNITRES, donde están todos los talleres con la descripción de lo que cada taller implica. Y si tienen alguna duda, llaman por teléfono y preguntan para que les informen, ¿sí? También tengan en cuenta, por si tienen algún amigo o algún familiar que no está en UNITRES y que quiere ingresar, que las nuevas inscripciones van a comenzar en febrero también, ¿sí? O sea que van a tener que llamar por teléfono, se les va a dar un número de hora y día para atenderlos y se va a inscribir a nuevos participantes y también a aquellos que quieran cambiar de taller o
inscribirse en alguno de los talleres nuevos. ¿Sí? ¿Eso les queda claro o tienen alguna pregunta que quieran hacer de aclaración? Por favor, el que quiera preguntar, entre al sonido porque yo tengo dos pantallas y no los veo a todos. Sí, Habilita perdón, el sonido. A ver, Graciela. perdón, profesor, porque no los estoy viendo. Solamente A ver. quería confirmar el lugar de encuentro del miércoles 30, porque primero Laura, dijo el lugar Eduardo de... Acevedo, sí. Y Bransen, sí, el local de siempre. Lo que pasa es que tú de repente nunca fuiste presencial. Fui una Laura. vez sola y después vino el problemita que todos sabemos. Sí, sí, claro. Una duda. O sea que Eduardo Acevedo y Bransen. Andrés, Herman, ¿tú querías preguntar algo? Sí, justamente. Nos reescribimos ahora los talleres que ya estamos, pero si queremos elegir los mismos que nos reescribimos, otros talleres tenemos que hacerlo en febrero. ¿Es así? Sí, los talleres nuevos o los que ustedes quieran cambiar, lo tienen que hacer en febrero. Ahora solamente para reinscribirse en los que están y quieran continuarlo, ¿verdad? Perfecto. Es decir, si uno está en este taller y lo quiere continuar, se va a reinscribir. Si no lo quiere continuar, Andrés, se va a reinscribir. Sí. Andrés, me Lucía. parece que es Eduardo, es Arenal Grande y Bransen. Dijiste Eduardo Acevedo. Perdón, ¿dije Eduardo Acevedo? El calor me tiene la neurona mal. Perdón. Es Arenal Grande y Bransen, eso lo tengo claro porque voy 2 veces por semana. Andrés, A veces la neurona nos traiciona. Andrés, A ver, Lea, sí. Yo me mudé a Shangri-La. Sí, Nair. Estoy haciendo, Nair, sí. Yo me mudé para Shangri-La y estoy haciendo las clases todas por Zoom. Si yo quisiera ir hay una Uni3 en Lagomar. Es la Uni3 de Lagomar, te tenés que contactar con la Uni3 de Lagomar y ver cómo es el periodo de inscripción de ellos y demás, porque no tiene nada que ver con nosotros. Son hermanos de ruta, pero cada Uni3 organiza sus talleres, sus sistemas de inscripción y demás historias. O sea que si querés ir a algún taller de Lagomar, te tenés que poner en contacto. Por Zoom. Entonces me quedo donde estoy por Zoom, porque yo quiero seguir con ustedes. Pero podés estar en los dos lados. Te inscribís en la de Lagomar y en la de acá, y estás en ambos lados. Por otra, sí, claro, podría ser. Muchas gracias. Claro, porque Andrés, ahora perdón, una consulta. Dime. Una consulta. Después te dejo Marta y Alicia. Lea, dime. Si por supuesto quisiera tener otro curso contigo, se cambia el tema, ¿verdad? Se cambia, digamos... Bueno, ahora vamos a eso. Vamos primero a los temas de inscripción, reinscripción, y después vamos a lo que vamos nosotros. A ver, por ahí alguien más me pedía, a ver, Alicia y Marta. Alicia, deja a Marta primero y ahora, Marta, dime. Dime, yo te digo, pero me parece que es la segunda pregunta. Yo te quería preguntar si el tema del Islam va a ocupar todo el año que viene. Yo ahora contesto eso entonces. Dale, Alicia. gracias. No te oigo, Alicia, tenés que habilitar tu sonido. No se te oye, Ali. Una pregunta, yo puedo hacer, ¿ya están las inscripciones para hacer? ¿Ya puedo entrar para inscribirme para los nuevos? Mi amor, yo dije al principio que ustedes van a recibir, vamos a recibir en el WhatsApp esto. Yo les estoy adelantando para que después, si les surge alguna duda, tengan una explicación previa. Alicia, no has logrado está silenciada, Ali. Sacate, prende el micrófono, Ali. No. Entonces, escribí, porque no te oímos. No, ahora sí. Ahí está, ahora. Lo logré. Ahora. Estoy sin la computadora buena. No logro hacer nada. Tengo el teléfono y una vieja. Bueno, quiero saber, ¿nos tenemos que reescribir? ¿Sí?
Sí, Alicia, vos no estabas escuchando nada, aparte de tener la computadora vieja. A ver, lo que empecé diciendo es que No, van a no, recibir... no estoy escuchando, no. Sí. Yo creo que no estás escuchando, no. Escuchame. No, A ver. no estoy escuchando. Estoy mal. Ah, por eso no estás escuchando. Alicia, llámame por teléfono después del Zoom que te cuento, que es mucho más fácil. Ahí está. ¿Ok? Bárbaro. Muy bien. ¿Alguna Profesor, otra? no, Sí, Violeta. 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 Sí. Yo quisiera pasar a presencial. Sí. Me inscribo y pido presencial. Es un cambio, o sea que eso vas a tener que hacerlo en febrero. ¿Sí? ¿En febrero? ¿Okay? Y en febrero, lo que acabo de decir, los cambios e inscripciones a talleres nuevos son en febrero. A ver, les explico por qué. Les explico por qué esto es así. La puede escuchar. Bueno, Alicia, llámame por teléfono luego. Sí, sí. Vamos a silenciar. Muy bien. Escuchen, el tema es, en este momento, lo que nosotros, la administración está haciendo y necesita saber es cuánta gente de la que está en este momento realizando talleres va a continuar en esos talleres el año que viene. Porque eso nos implica que nos informa en cada grupo cuántas plazas nos quedan libres para habilitar cambios o para habilitar inscripciones nuevas a ese taller. Entonces, lo primero que hay que hacer es reinscribir los que quieren seguir en su taller, ¿verdad? Si en este taller vienen 10 personas y 8 quieren continuar, 8 se reinscriben y sabemos que nos quedan 2 lugares para gente que de otro taller quiere cambiar y quiere venir a este, o para gente nueva que no ingresó a UNI3 y que quiere entrar a este taller. Por eso se hace en 2 procesos la inscripción. Primero, los que quieren seguir en el taller que están, y luego los que quieren cambiar, que cambien de suma presencial, que cambien de este taller al de chiflar en la esquina o a lo que sea, eso en febrero. Los cambios y los pedidos de talleres nuevos, ustedes van a estar en iguales circunstancias que la gente nueva, obviamente. Porque si no, lo que pasa siempre es que en UNI3 continúa nada más que la gente que está y nunca puede entrar gente nueva. O sea que el que abandona un taller sabe que ese lugar queda disponible para las nuevas inscripciones. O sea que el tema lo tienen claro y siempre ha sido así aparte. O sea que siempre se ha hecho de esta manera. Muy bien. Bárbaro. Ok, eso ya lo tienen entonces. Claro, por un lado, ahora voy a explicar lo que vamos a hacer nosotros. Yo tengo 4 talleres, ¿sí? 3, de los cuales ustedes forman parte, tratan la misma temática, que son los del presencial del martes, los del presencial del miércoles y el Zoom de hoy jueves. Esos 3 talleres siguen el desarrollo de la misma temática, ¿verdad? Que en este caso estamos haciendo Islam. Muy bien. Y tengo otro taller, que es el viernes de tarde por Zoom, que está abordando desde hace 2 años una temática que tiene que ver con historia del siglo XX, ¿verdad? Los 4 talleres. El año que viene voy a eliminar uno de esos grupos, que es el presencial del martes, y solamente voy a tener presencial el miércoles a las 6 de la tarde. Pero también voy a cambiar el día y la hora de este Zoom del jueves. Lo voy a pasar para el miércoles a la misma hora. O sea que el año que viene va a haber presencial los miércoles a las 18 horas y Zoom los miércoles a las 15 horas. Y el del viernes queda en el viernes. Explico por qué esto. Porque el año pasado y este año que tengo 4 talleres, realmente quedo agotado y no puedo seguir con este ritmo de trabajo. Porque aparte me impide tener el tiempo suficiente para preparar las cosas o tener el tiempo suficiente para, si quiero hacer otra cosa, poder hacerla. O sea que voy a cambiar el régimen de trabajo. Yo sé que esto va a haber a gente que le va a complicar la vida, pero
no tengo alternativa. O sea que mi idea es centralizar el día miércoles, porque no se olviden que el miércoles yo empiezo con comisión docente, con comisión directiva y con comisión fiscal los miércoles, ¿verdad? Y después tengo o sea que el miércoles voy a centralizar toda mi actividad en UNI3 y luego va a quedar el viernes a las 3 de la tarde para siglo XX. O sea que, repito entonces, para el año que viene va a ser Zoom miércoles a las 3 de la tarde, presencial miércoles a las 18 horas y viernes a las 14:30 el Zoom de siglo XX. ¿Ok? Eso para que ustedes tengan en cuenta cuando vayan a reinscribirse, porque les estoy cambiando las reglas de juego y eso les va a incidir en posiblemente algún problema si ustedes tienen algún otro taller en algún otro horario. Pero mi taller no es el único que cambia, cambian otros también, porque todos los años justamente los animadores ajustan algunas cosas de horario o de locales por diversos problemas. O sea que esta es yo por eso les quería explicar todo esto para que a ustedes cuando reciban el aviso para reinscribirse tengan en cuenta los cambios que va a haber en Historia de la Cultura para que puedan manejarlos correctamente. De todas maneras, si tienen cualquier duda sobre esto, se comunican con la administración o se comunican conmigo por el chat y me hacen las preguntas que quieran y yo se las contesto en la medida que pueda. O sea que... Andrés, ¿y el viernes 14:30 qué es? Siglo XX. Siglo XX. Historia del siglo XX. ¿Verdad? Que la empezamos en la pandemia. A ver, ese taller del siglo XX se empezó cuando la pandemia arrancó, había una cantidad de gente que no había podido entrar a UNI3 y cuando empezamos a usar los Zoom, abrimos varios talleres de Zoom para ingresar a toda esa gente que no había podido ingresar a UNI3 y que nosotros creíamos que en medio de la pandemia era importante tener opciones de encuentro, aunque fueran de tipo virtual, porque fue muy duro el tema de la soledad y de la desconexión de todo el mundo durante la pandemia. Por eso se abrieron varios grupos de Zoom, entre los cuales se abrió este de siglo XX, que ya lleva 2 años funcionando. Este es el segundo año que lleva funcionando el grupo ese. Que es por Zoom y por lo tanto el Zoom normalmente no tiene tantas problemáticas de número de participantes porque podemos hacerlos más extensos. Así que bueno, esa es la historia de respecto a los cambios de día y de horario de los talleres de Historia de la Cultura. Voy al otro tema que plantearon, que es respecto a la temática que vamos a hacer el año próximo. Estamos en medio del Islam en este momento, ¿verdad? No lo vamos a terminar, obviamente, en las 2 o 3 semanas que quedan. La intención sí es terminarlo en el primer cuatrimestre del año próximo. ¿Qué es lo que nos queda de ver de Islam? O lo que vamos a ver, en principio, de Islam. Porque por ver podríamos estar varios años. Pero el tema es, vamos a ver seguramente la semana próxima, porque esta semana, entre pitos y flautas, no va a dar tiempo, vamos a analizar cuáles son las bases fundamentales de la religión islámica, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto cómo nace el Islam, cómo es todo el proceso político y de conformación del Islam, ¿verdad? El desarrollo que tiene el Islam durante sus diversos periodos califales, etcétera, etcétera, hasta convertirse en lo que es hoy, que es la segunda religión mundial en número de practicantes y que cubre países en todo lo ancho y largo del mundo, pero que empieza en esa pequeña península arábiga, del cual hemos estado analizando su proceso de formación, y luego a través del califato omeya, toda su expansión por el norte de África y hacia el corazón de Oriente Medio, hacia lo que es hoy Irán, Irak, y también siguiendo hacia el este hasta penetrar en los confines de la India y de China, ¿verdad? Durante el periodo omeya y durante el periodo abasí, del califato abasí, son los momentos en que se produce la expansión del Islam, y luego vamos a tener el último proceso cuando los turcos
penetren en Europa hasta las puertas de Viena prácticamente, que es la mayor expansión que tiene el Islam, cuando se produce la caída de Bizancio en el siglo XV. O sea que ese proceso lo damos por terminado. El que quiera tener más información sobre cómo fue, puede ir a internet, hay de todo para esto, para ver cualquiera de los procesos del califato omeya o del califato abasí, o ver el periodo turco, todo lo que ustedes quieran. Pero es suficiente con lo que vimos, en tanto lo que implicaba era mostrar cómo una pequeña comunidad tribal con muy poco bagaje cultural y político y religioso, conforma durante el siglo VII después de Cristo, conforma una propuesta religiosa, político-social de una potencia brutal que en cuestión de un siglo prácticamente se come una gran cantidad del mundo conocido, ¿verdad? Entonces eso es lo que importa. Obviamente la religión propiamente del Islam, al igual que pasó con el judaísmo y al igual que pasó con el cristianismo, va a llevar un proceso de conformación que parte del ciclo profético de Muhammad, cuando a través del arcángel Gabriel Alá se pone en contacto con él, hasta la formulación de todas las diversas formas de encarar esa revelación que el Islam va produciendo con el correr de los tiempos, ¿verdad? Porque no es una religión monolítica, igual que no lo es el cristianismo e igual que no lo es el judaísmo. Tiene diversas formas y diversas miradas que se dan en el seno de la propia religión. Por eso tenemos sunitas por un lado, chiitas por otro lado, fatimites por otro lado, tenemos yariyíes por otro lado, tenemos el Boko Haram en África haciendo líos. Hay de todo, ¿verdad? Eso es un proceso de riqueza importante. O sea que esa parte, digamos, de desarrollo en el espacio y en el tiempo del Islam lo damos por liquidado. Sí, lo damos por liquidado, aunque habría años para hablar, pero lo damos por liquidado porque no podemos estar todo el tiempo con eso. Lo que vamos a ver ahora son los 5 pilares básicos de la religión islámica, ¿verdad? Que son los 5 preceptos fundamentales que debe seguir cualquier musulmán que practica el Islam. ¿Cuáles son esos 5 pilares básicos del Islam? Y vamos a ver después, eso seguramente lo terminemos en lo que queda de este cuatrimestre, y luego nos queda por ver 2 o 3 cosas que son las que nos van a ocupar el primer cuatrimestre. Por un lado, vamos a analizar la importancia que tiene el Islam en la conservación y propagación del conocimiento clásico grecolatino, que es el que va a producir más adelante el fenómeno humanista y el renacimiento europeo, ¿verdad? Es decir, así como el Islam partió de su Arabia natal, muy pobre de equipaje, porque en el equipaje tenía nada más que el camello, la leche de camella y sus derivados, los dátiles, la jaima, ¿verdad? La jaima, la tienda donde vive en el desierto, la jaima, y la poesía, que es uno de los grandes aportes de Arabia, la poesía. La poesía, que era recitada, es lo que permite la concreción del Corán y la memorización y el desarrollo del Corán como libro sagrado. Que recuerden que al Corán quiere decir la recitación, ¿no? O sea que por eso es tan importante la poesía como bagaje cultural de los árabes. Los árabes, con esa mochila tan escasa, se fueron de Arabia a conquistar el mundo. Y en esa mochila empezaron a meter de todo, porque se encontraron de todo. ¿Qué se encontraron? Se encontraron culturas y pueblos mucho más avanzados que ellos en cantidad de aspectos, con una cultura material riquísima y con una tradición intelectual y espiritual muy grande, ¿verdad? Fíjense en Egipto, ¿verdad? Metieron en la mochila a Egipto, que tenía miles de años de cultura, de tradiciones, de un sistema religioso determinado, de una cultura material espectacular, ¿verdad? Se van a meter en la mochila a todo lo que es el desarrollo de la Grecia alejandrina, de esa Grecia que con Alejandro Magno llega hasta las cabeceras del Indo, en la India.
y que dejó luego establecidas la dinastía tolemaica en Egipto, por ejemplo, las dinastías macedónicas en el rey, bueno, una cantidad de cosas. Se van a meter adentro también parte de la romanización que tuvo el mundo del Mediterráneo en el norte africano. O sea que cuando quieren acordar, en 100 años, adentro de esa mochilita donde tenían 3 cosas, se encuentran con que tienen un mundo descomunal, ¿sí? Y tuvieron que hacer como el glotón que se sienta a la mesa del banquete, tuvieron que digerir todo eso, ¿verdad? Tuvieron que digerirlo. Y entonces los primeros siglos del Islam son siglos muy abiertos, en los cuales como una esponja, ellos absorben toda esa riqueza que se han metido en la mochila. Y van procesando una cantidad de cosas. Normalmente por eso cuando se expanden, dejan intactas las estructuras de poder administrativo de cada lugar que asumen, y le van imponiendo poco a poco el sello árabe, que ya después de salir de Arabia, el Islam no es solo árabe, el Islam también va a ser de los árabes y de los otros pueblos que poco a poco van conquistando y se van volcando a la fe del profeta. O sea que es muy interesante este proceso. Es la época en que esta gente con escasos conocimientos de casi todo, se topan con la cultura grecolatina, que está allí, en las puertas de Arabia, como quien dice, ¿no? Y empiezan a juntar y a preservar con gran fervor los textos clásicos, ¿no? Y esos textos clásicos conservados por el Islam y por las comunidades judías también y cristianas que están en esa zona, cuando se produzca el avance turco y cuando se produzcan los avances anteriores a los turcos, va a derramar hacia Occidente y van a producir el humanismo y el renacimiento a partir del siglo XIII. Y va a continuar el proceso del Islam y van a ser extraordinarios en el desarrollo científico, ¿verdad? En el desarrollo de la ciencia, porque los gérmenes de la ciencia están en Oriente Próximo y en Oriente Lejano, ¿verdad? Las matemáticas, la astronomía, la medicina, todos esos conocimientos eran típicos de los pueblos milenarios anteriores al Islam y los tienen allí. No oigo a alguien con muchos números, dijo algo. Bueno, ahora está bien, se te ve bien. Muy bien, Chelsea. Conclusión. Me perdí. Entonces, en todos estos pueblos que tenían todos estos conocimientos, entran a formar parte del acervo islámico, y ellos son los que luego lo van a ir, de allí van a pasar a Occidente cuando caiga fundamentalmente Constantinopla, cuando caiga Bizancio en el 1452. Así que, muy bien. Por eso es importante analizar cómo es la generación de conocimiento, la preservación de ese conocimiento y la transmisión de ese conocimiento clásico por el Islam, ¿verdad? Eso es fundamental, porque no se olviden que estamos en el siglo VII, VIII, IX, X, cuando en Europa el cristianismo informaba todo el desarrollo de la Edad Media, todo el desarrollo del feudalismo, que una vez que acaba la etapa medieval justamente, es cuando la penetración de estos conocimientos clásicos desde Oriente ponen en revisión toda la estructuración que el cristianismo había hecho de la sociedad occidental. ¿Por qué? Porque los cristianos occidentales tenían textos de la sabiduría clásica que provenían de segunda, tercera, cuarta o quinta mano, ¿verdad? Eran traducciones de traducciones, copias de traducciones, y bueno, cada vez que hay una traducción hay una tradición, como dice el tema, ¿no? Traductores, traditores. Y al hacer copias se producen errores. Y a veces a las copias se le ponen comentarios. Y cuando se hace el nuevo texto, se mete el comentario como si fuera parte del texto original. Entonces, finalmente, los textos de la sabiduría clásica que maneja el occidente cristianizado, a veces están un poco lejanos de los originales. Pero ¿cuándo descubre eso hoy Occidente? Bueno, cuando los originales, vía el Islam y vía las comunidades judías que el Islam
dejó en muchos lados prosperar, como en el caso de Al-Ándalus, ¿verdad? Ahí encontramos después los textos originales. Entonces ahí van a empezar a cotejar los textos originales con las traducciones que ellos tienen, y se van a encontrar con que hay lagunas, o con que hay cosas que no son tan así. Y empiezan a estudiar nuevamente el legado clásico, ya en forma mucho más próxima, porque tienen los originales. Y se produce el desarrollo del humanismo que alumbra el Renacimiento occidental. Entonces, ese proceso es necesario darle una ojeada, porque nos permite entender desarrollos culturales de la humanidad muy importantes, que se dan no solo en el ámbito del Islam, sino también en el ámbito de las otras religiones. O sea que ese es un tema que tenemos que ver. Hay otra particularidad de este periodo que es muy interesante, y es que durante esos siglos que van casi hasta el siglo XI, siglo XII, el sistema islámico es muy abierto, es muy permeable, ¿verdad? Penetran en él una gran cantidad de cosas ajenas al Islam, ¿verdad? Pero los grandes, llamémosle pensadores o intelectuales o filósofos árabes o científicos árabes, ¿verdad? Empiezan a trabajar sobre todo eso sin tener constreñimientos de la religión, ¿verdad? Hasta que en un momento dado las pautas religiosas comienzan a trabar el desarrollo intelectual del Islam, ¿verdad? Cuando aparece, porque no hay clero en el Islam, pero cuando aparecen los círculos de poder religioso que empiezan a meterle el palo en la rueda al avance intelectual, al avance filosófico y al avance religioso, entonces ahí se empieza a complicar, igual que se complicó en su momento con el judaísmo y con el cristianismo. Es decir, cuando entra a tallar el poder religioso y la teología pretende ser la única fuente de sabiduría admisible porque proviene de Dios, bueno, todo el resto, lo que está en contra, lo que pone en entredicho, eso, según el entendimiento de los seres que provienen del área de la religión, bueno, entonces todo eso comienza a ser detenido. Y por eso se produce una cristalización progresiva del Islam que comienza a cerrarse al avance de este tipo de cosas a partir del siglo XII, siglo XIII, por ahí. Fundamentalmente esto se ve claramente cuando comienzan a trabajar el legado aristotélico. Porque el legado aristotélico es básicamente un legado centrado en el uso de la razón del ser humano. Y la razón del ser humano no se lleva muy bien con la fe del ser humano. Y por lo tanto ahí empieza a haber problemas, y a partir de ahí, yo diría, para una imagen que nos quede clara, yo creo que los filósofos pierden el partido con los religiosos, ¿verdad? Por goleada. A partir de ahí el Islam cristaliza y comienza a aparecer posturas oscurantistas y posturas que fueron también normales en el cristianismo. Oigan, quemamos a Giordano Bruno, no quemamos a Galileo de pura chiripa, ni a Copérnico, ni a todos los demás. Nos costó mucho trabajo, ¿verdad? La teología cristiana le costó siglos dejar que sus hijas, la filosofía y la ciencia, crecieran y les dieran la cédula de identidad. Se resistió todo lo que pudo. Y lo mismo pasa en el Islam. Entonces, en el Islam, cuando nosotros tenemos hoy, sobre todo en el ámbito chiita, cuando lo que domina la sociedad chiita son los ayatollah y los imanes, y bueno, ahí si la ciencia dice algo que a estos no les gusta, pues la ciencia que haga lo que quiera. Sin embargo, se dan esas paradojas de que el Irán chiita está altamente desarrollado en su potencial nuclear, por ejemplo, ¿verdad? O sea que también, ojo, cuando uno habla de cristalización del Islam porque la religión comienza a constreñir eso no implica que no existan desarrollos científicos o intelectuales, solamente que están muy filtrados y están muy al servicio de lo religioso. Y si eso va en contra de lo religioso, bueno, normalmente tiene dificultades en manifestarse. Fundamentalmente, lo que ha tenido dificultades de manifestarse en el Islam ha sido todo lo humano, todo lo que informó el humanismo renacentista, ¿verdad? Todo lo que hace que en Occidente hoy una niña francesa, inglesa, uruguaya o paraguaya o de donde sea puede ir a la escuela y después de la escuela puede ir a un gimnasio a ejercitarse
Y eso es lo que impide que una niña de Kabul, con el régimen de los muchachitos de Kabul, no pueda ir a la escuela a educarse, ni puede ir a un gimnasio, que fue lo último que prohibieron la semana pasada, ¿verdad? Entonces, y uno dirá, bueno, ¿qué afrenta a la religión puede ser que una mujer estudie o que vaya al gimnasio? Y bueno, que lo expliquen los muchachos afganos, porque es difícil de entender. Pero digamos que la religión en el Islam lo que detuvo básicamente fue la agenda democratizadora y la agenda humanizadora y de derechos que inaugura el Renacimiento y que continúa el resto de la historia occidental, ¿sí? Por eso nos encontramos con esas paradojas y esos oscurantismos que hay en algunas zonas del Islam, que hacen que sucedan estas cosas tremendas, las que están pasando hoy en Irán, ¿verdad? Que a través de la muerte de esta chica hace ya prácticamente más de un mes, porque creo que ya terminó el periodo de duelo de 40 días de la muerte de esta chica, sigue la rebelión estudiantil complicando al régimen iraní. Y es más, ya hubo hace unos poquitos días la primera condena a muerte de los detenidos por la rebelión en Irán. Hay cerca de 13.000 detenidos en este momento en Irán, y el Parlamento iraní, cerca de 220 parlamentarios de la legislatura iraní, están pidiendo que esos detenidos por los disturbios sean condenados a muerte, ¿verdad? 13.000 o 14.000 personas que están detenidas en este momento. Difícil, pero eso es lo que está pasando hoy, ¿verdad? Y ya han muerto cerca de 400 personas en los enfrentamientos que ha habido en las calles desde el fallecimiento de esta muchacha hace unos 40 días. O sea que, ¿verdad? Hay esas cosas tremendas que en algunos lados en Occidente ya se superaron y en otros lados no. Recuerden, porque no está tan lejos de nosotros, la matanza de Tlatelolco en México, no está muy lejos la matanza en la China de Tiananmen, ¿verdad? Que bueno, hablar de China es hablar de otra historia también compleja, pero digamos que muchas de las cosas que suceden en el Islam hoy sucedieron antes de ayer en las áreas también occidentales o en otras áreas, o sea que tampoco podemos tildar al Islam de retrógrado, oscurantista y medieval, porque hay muchas prácticas que existen en otros lados del mundo donde no hay Islam y esas prácticas están igual y gozan de muy buena salud. O sea que maticemos, porque no hay que demonizar a nadie. Por suerte en este país estamos muy libres, porque la libertad es muy importante. Si yo viviera en el Islam, ya me habían matado. Bueno, si te quedabas en tu casa y no armabas lío, de repente no. O sea que vaya uno a saber. Así que bueno, conclusión, eso es lo que tenemos que ver un poco, el manejo de esas cosas dentro del Islam, el manejo del conocimiento y todo lo demás. Y nos queda por ver una última cosa del Islam, que es el tema, nos queda por ver mucho, pero vamos a ver el tema del arte islámico, porque el arte islámico, a diferencia del arte occidental, bueno, desarrolló formidablemente lo que tiene que ver con la arquitectura y con las artes decorativas aplicadas a la arquitectura, desarrolló enormemente, por supuesto, las artes literarias, mucho, pero no desarrolló prácticamente las artes visuales, como puede ser la pintura y demás historias. Entonces tiene sus características particulares, ha dejado y deja al día de hoy una arquitectura espectacular, y que bueno, habría que, no lo vamos a hacer, pero sería interesante ver en su momento la última arquitectura que se produce en los países musulmanes, ¿verdad? Bueno, ahora que vamos a tener saturación de imágenes de ese mundo de Qatar, cuando nos muestran lo que son las nuevas metrópolis árabes, Abu Dhabi, la capital de Doha, cualquiera de estas grandes ciudades árabes, bueno, nosotros vemos la arquitectura más moderna del mundo en estos momentos se encuentra en esos lugares,
y en la China, esa China que está en ese lugar tan extraño, tan al margen de China, con un pie en Occidente y otro pie en Oriente, ¿verdad? Shanghái, Singapur, Hong Kong, todas esas zonas que tienen una arquitectura espectacular, ¿verdad? Bueno, yo nunca he ido en persona, me fascinaría ir, pero uno las ve y las puede analizar en imagen y son ciudades del futuro, ¿verdad? O sea que donde también mucha de esa arquitectura tiene la impronta religiosa y tiene cánones arquitectónicos que derivan directamente de las ideas religiosas, que sería muy interesante analizar, pero que creo que no nos va a dar mucho tiempo, porque si no vamos a estar más de un año con el Islam. Pero eso es lo que vamos a ver durante el primer cuatrimestre del año próximo. Luego, el resto del año, yo ya le planteé a los compañeros del martes y del miércoles para que lo pensaran, pero hay un tema que retrotrae a lo que nosotros empezamos a analizar hace varios años con los grupos, ¿verdad? Que fue empezar el análisis de la obra de Harari, de aquel primer libro, donde él explicaba los motivos por los cuales ese pequeño animalito que se mantenía en dos patas se convirtió con el tiempo en el amo absoluto del planeta Tierra y sus alrededores. Y él decía que eso había sido posible porque ese animalito era el único capaz de crear relatos ficcionales que fuesen compartidos por grupos crecientes de animalitos de dos patas, y que esa construcción de relatos que eran aceptados por toda la comunidad le permitió avanzar hasta convertirse en la especie dominante. Y él decía que de esos relatos había tres que eran de particular importancia en el desarrollo de la historia del ser humano, que era el relato político, aquel que había logrado la configuración política del mundo en base al imperialismo. El segundo relato era el relato religioso, y el tercer relato era el relato de la estructuración económica del mundo, ¿verdad? Analizamos en su momento el relato político imperial, que hoy por hoy está planteado sobre la mesa con una claridad pasmosa, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, a partir del inicio de la guerra de Ucrania, la primera confrontación directa y desafío de uno de los imperialismos contra el dominante noratlántico, diría yo, porque el dominante es norteamericano, Comunidad Económica Europea. Por eso hablo de noratlántico y no solo de estadounidense. Ese imperialismo que es el que está en este momento en el mundo imperando totalmente, bueno, ese está sufriendo un serio desafío en este momento por un imperialismo ya viejo que vuelve por sus fueros, que es el imperialismo ruso. Vean que digo el imperialismo ruso, no soviético, ruso, el imperialismo ruso, ¿verdad? Que con todo este lío de Ucrania le está mojando la oreja al gran imperialismo noratlántico, en una tendencia que siempre existió en Rusia, porque la construcción hegemónica y imperialista rusa es de larga data y es enormemente potente, y siempre lo ha sido. Y está ahí punteando este primer tour de force con el imperialismo noratlántico. Y también tenemos al tercer imperialismo esperando a ver qué pasa, que son los chinos, ¿verdad? Que como decía Spalter, ¿recuerdan? Cuando tenía hace como 40 años un delicioso sketch en Telecataplum o en alguno de esos, en que se peleaba el ruso y el norteamericano, y él que hacía de chinito, decía, bueno, mientras tanto, chinito crece. Bueno, chinito creció en estos 40 años, se convirtió en lo que se convirtió, y está teniendo una enorme penetración imperial a través de la economía, como arma fundamental, la economía. Que ojo, que fue el arma fundamental también del imperialismo noratlántico y demás. No tan hacia el del ruso, es un poco distinto. Pero bueno, tenemos ese tercer imperialismo también ahí, orejeando a ver qué pasa, y a ver si... yo creo que deben decir, bueno, todos se van a limpiar entre ellos, y después quedamos nosotros. Pero bueno, que es un viejo imperialismo. Eso, un viejo imperialismo que tiene
como 5.000 años de historia, o sea que se las trae. O sea que bueno, el imperialismo entonces está ahí. La religión obviamente tiene eso que ver si nosotros pensamos nada más que en esta guerra imperial, ¿verdad? Uno de los principales soportes del amigo Putin es el gran patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y el gran soporte del anormal anterior que hubo de presidente de Estados Unidos, de Monsieur Trump, que quiera volver por sus fueros, ahora está el fundamentalismo protestante norteamericano. Y el querido Lula se apoyó en los evangelistas y no le fue muy bien, pero bueno, pero le echó mano a los evangelistas. Y así sucesivamente. O sea que la religión también está tallando fuertemente como un motor vivo y potente en el desarrollo o involución de la humanidad, porque a esta altura no sabemos si es para desarrollarse o para ir para atrás como el cangrejo. Y bueno, y el tercer elemento que está ahí, y que nadie lo puede negar hoy por hoy, es el factor económico. Díganle a un argentino que está por llegar al 100% de inflación, si la parte económica es algo que no le va ni le viene. Díganlo al resto del mundo, porque la guerra de Ucrania ha producido, entre otras cosas, una alza de la inflación de todo el mundo, ¿verdad? Los ingleses han amanecido con un 11,1% de inflación, algo inédito en añares, que no saben qué hacer con un 11% de inflación. Recuerden que nosotros supimos vivir con el 120 y pico % de inflación, y acá estamos todos vivitos y coleando todavía. Pero para un europeo que está acostumbrado a unos pequeños y pocos dígitos de inflación, llegar a 2 cifras es como el acabose. Vamos a ver cómo le va a Europa en este invierno con la escasez de suministro de gas, el encarecimiento del galón de gasolina para los yanquis, que antes lo compraban como agua salus y ahora lo pagan como whisky. En fin, todas esas historias, ¿verdad? La economía tiene un papel fundamental. Y entonces, mi propuesta es que por favor le demos una visión a este elemento. Esto no implica estudiar economía, porque para eso vamos a la Facultad de Economía. El tema es analizar, al igual que hizo Harari con el tema imperio y con el tema religión, analizar cuál es la importancia de la estructuración de la economía que el hombre se dio desde el inicio de los tiempos y que le permitió sustentar esto que hizo durante todo este tiempo. Fíjense que es un relato de un poder brutal. Si nosotros decimos que la religión es un discurso importante, ¿por qué? Porque todos nosotros, o la mayoría de todos nosotros, creemos en algo. Creemos en un Dios. Llámenle un Dios cristiano, un Dios judío, o un Dios islámico, o un Dios de otro lugar. Casi todo el ser humano cree en alguna cosa que nunca vio, que nunca escuchó, que nunca se le manifestó, porque, obvio, si se nos manifestara mañana alguna de estas cosas, nos pegamos un susto de aquí te espero todos nosotros, pero solamente unos pocos dicen que se les apareció, ¿verdad? O Jehová, o Alá, o Jesús, o alguien de estos. Son algunos pocos, ¿verdad? Que están ahí para mantener vivo este relato, ¿verdad? Pero creemos en algo que no podemos ni comprobar que existe, ni nunca vimos, ni nunca tocamos, ni nunca olimos. Todos nosotros creemos en eso. Un relato exitosísimo, el de creer en algo que es imposible de comprobar que existe o que no existe. El otro relato fundamental, genial, es el que, si nosotros ahora vamos a nuestro monedero o a nuestra billetera, al igual que dicen los que suben a los ómnibus, algo infaltable en la cartera de la dama, bueno, encontramos esos billetes horribles nuevos de plástico, esos chiquititos, de 50 y de 20, ¿verdad? Y entonces, toda la humanidad tiene una creencia absoluta, que ese trocito de papel que manejamos cada uno de nosotros en el mundo, tiene un valor económico. Con ese pedacito de papel que tiene un color determinado y unas figuritas determinadas, nosotros estamos seguros que el día que nos toca cobrar la jubilación va a aparecer, y ya ni en el billete, ahora va a aparecer por el éter en nuestra cuenta bancaria, que es otra cosa que es un éter, porque ninguno de nosotros la vio, ni la palpó, ni es una caja, no, es un algo que tenemos, no se sabe dónde, en la computadora, a través del ATM,
a través del telefonito, de la tarjeta de... no se sabe. O sea que todos nosotros creemos que los que estamos jubilados, eso que nos toca cobrar todos los meses, alguien desde algún lado lo colocó en no sé dónde y yo con no sé qué puedo usarlo para comprar lo que quiero o pagar lo que necesito pagar. Es de una potencia este discurso tan sensacional, ¿verdad?, que hace que todos nosotros podamos funcionar en el mundo comprando, vendiendo, haciendo transacciones económicas sin nada atrás, más que una creencia común que todos sostenemos. Es brutal, ¿verdad? Fíjense qué genialidad el haber inventado esto y haber conseguido que toda la humanidad esté de acuerdo en creerlo. Por eso creo que hay que echarle diente al relato económico, porque es de una potencia tremenda y súper interesante, ¿verdad? Porque antes el billete de 20, yo qué sé, era la semilla de cacao en el mundo azteca. Jugaba el mismo papel que el billetito de 20 de plástico asqueroso que tenemos, ¿verdad? Era algo que los aztecas se habían puesto de común acuerdo en que lo que era el valor de cambio era la semilla de cacao. Como otros eligieron los cueros o como otros eligieron otras cosas. Según cada... Pero luego el invento logró que la humanidad creciera en una misma cosa, única, a la cual le llamamos de distinta manera, dólar, yuan, yen, yun, chin, peso, o lo que sea, ¿verdad? Pero es una misma y poderosa idea. Esto nos lleva a esa extraordinaria cosa que ha hecho Harari, y es desnudar cómo en realidad la humanidad ha crecido orientada por ficciones que todos aceptamos y ayudamos a conservar, y en virtud de esas ficciones vivimos en comunidad actualmente de más de 8.000 millones de seres humanos. Ya no somos los 3 cavernícolas que en algún lugar de África empezamos a caminar erguidos, ya seamos neandertales, denisovianos o los otros, que ahora está todo en boga el tema este, y acá estamos, 8.000 millones de seres humanos que creemos a pie juntilla en esos relatos que entre todos hemos armado y conservamos. Así que bárbaro. O sea que mi propuesta es que en el segundo cuatrimestre de este año que viene analicemos el relato económico. Pero de todas maneras oiremos propuestas, tanto de ustedes como de los compañeros del martes y del miércoles, si para el segundo cuatrimestre del año próximo quieren abordar alguna otra temática. O sea que bueno, por ahí anda la cosa. Muy bien. Escucho opiniones, sugerencias, comentarios, etcétera, etcétera. Muy bien, a ver. En esta pantalla no veo a nadie. O los dormí a todos por unanimidad. No, Andrés, una cosa, pero al margen. En historia del siglo XX, ¿qué vas a dar el año que viene? ¿Tenés idea? Esa buena pregunta. No sé, vamos a ver. Para los que no están en historia del siglo XX. Porque yo no estoy inscrita en esa. Bueno, para los que no están en esto. La última vez que hice siglo XX los cursos normales, creo que estuve como 6 años con siglo XX, o sea que por ahí andamos. El año pasado, de siglo XX, empezamos con los procesos revolucionarios y analizamos la Revolución Mexicana. Revolución Mexicana y su correlato artístico del muralismo mexicano, etcétera, etcétera. Y después nos embarcamos en lo que estamos ahora, que es en la historia del cine, como primer gran elemento cultural que define el siglo XX, como es la sociedad de la imagen. La sociedad de la imagen que deriva del siglo XIX, proveniente del daguerrotipo y de la fotografía, y que alumbra en los últimos años del siglo XIX el cinematógrafo, que es básicamente el lenguaje fundamental cultural del siglo XX, porque es el que transmite el paso de una cultura que era oral y escrita a una cultura visual, a un mundo como el del siglo XXI, en el cual estamos inmersos en un proceso cultural que es básicamente visual. Al contrario de lo que ha sido la mayoría de la historia de la humanidad,
que se manejó en contextos orales, mayormente, y luego en contextos escritos, en mucho menor tiempo que los orales, que son los más importantes. Y ahora estamos entrando, ya entramos desde el siglo pasado, fuertemente en un nuevo sistema cultural, donde lo visual es lo que impera, ¿verdad? O sea que, bueno, el hecho de analizar el cine, justamente, es desnudar uno de los principales constructos culturales del siglo XX que continúa en el siglo actual. ¿Por dónde seguiré luego? Ni la más pálida idea, porque no, pero por ahí, lo menos vas a empezar ahí. Sí, seguramente hagamos... No lo termine el tema del cine. Seguramente continuemos con la revolución representacional que se produce en el siglo XX. Ya te dejo, Rubén, que es lo que tiene que ver con los nuevos lenguajes artísticos, con las vanguardias artísticas del siglo XX, ¿verdad? Que cambian totalmente la forma de ver y de representar el mundo, a través de la irrupción de los nuevos lenguajes artísticos que dejan de lado el academicismo del siglo XIX y que dan cuenta de un nuevo mundo. El expresionismo, el surrealismo, el futurismo, todo ese tipo de cosas. Por ahí voy a seguir. Muy bien. Rubén, tú querías decir algo. Gracias. Sí, recordé que siempre me llamó la atención algo que mencionabas del imperialismo ruso, que siendo el país más grande del mundo, que cubre todos los usos horarios, sea tan desesperadamente imperialista, porque no solo Putin ni tampoco la Unión Soviética, ya los zares eran terriblemente imperialistas. Claro. Sí, sí, totalmente. Por eso digo que el imperialismo ruso tiene sus características propias, y son características que están muy unidas a un régimen enormemente autoritario, centralizador, con un fuerte contexto nacionalista y de religión nacionalista, que hace que sea distinto a los otros, ¿verdad? Y que hace que sea tan potente también, porque logró a través de esos mecanismos, bueno, unificar, a través de esos relatos, unificar diversas nacionalidades, diversas etnias, etcétera, etcétera. Que en parte las que no asimilaron ese mensaje unificador son las que cuando implosiona la Unión Soviética se desgajan, ¿verdad? Y forman parte de la otra cantidad de estados que aparecen en el entorno de Rusia, que son los que ahora Rusia quiere volver a meter dentro de la gran Rusia, porque considera que son de ellos, ¿verdad? Porque no solo ahora es Ucrania el que está en la mira, pero van todos los que están alrededor, ¿verdad? Los países bálticos, Georgia, Azerbaiyán, todos, ¿verdad? Para Rusia todo eso es ruso. Y se las va a ingeniar para decir, acá hay 4 rusos, por lo tanto se autodeterminaron y ahora Uruguay quiere ser ruso, porque los de San Javier dicen que ellos quieren ser soviéticos. Y mañana Putin dice, Uruguay es ruso, porque los de San Javier dicen que votaron que quieren que... No, porque ese es el mecanismo, ¿verdad? Hay 3 rusos en un lado, los 3 rusos dicen que quieren ser rusos, y Putin dice, sí señor, son nuestros. Es un mecanismo burdo cuando uno lo plantea, ¿verdad? De San Javier a Moscú, pero cuando es un vecino de Rusia, y en vez de los 1000 rusos de San Javier hay 100.000, suponete, 150.000, bueno, la cosa ya cambia. Interesante. Muy bien, Rubén. ¿Algo más? Me hace acordar mucho a las mismas excusas tontas que usaron los nazis al empezar la guerra. Exactamente. Claro, claro. Lugar, fue todo. Hablaban alemán. Claro, obvio. Fue el mismo sistema que empleó Hitler cuando empieza a buscar, por un lado, los Sudetes, por otro, todo lugar donde había población germana, bueno, producir la Gran Alemania, ir al Reich, hacer una reedición del Reich primero que cubría todos estos territorios. Bueno, casi siempre es el mecanismo que utilizan aquellos que tienen ansias de comer territorio y población, casi siempre utilizan este mecanismo, ¿verdad?
que es viejo pero que funciona y que, bueno, los rusos lo están usando abiertamente en este momento, ¿no? Y los chinos lo van a hacer con Taiwán, cuando terminen en algún momento de comerse a Taiwán, y demás historias. Muy bien, ¿algo más? Gente que quieran comentar, preguntar, o no. Muy bien, esto es como el remate a la 1, a las 2. Vamos a mirar la otra pantalla. No hay nadie más. Muy bien, gente. Entonces, disfruten del calor. Espero que se mantenga. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, Vamos a Andrés. ver los 5 pilares del Islam el jueves próximo, ¿ok? Bueno, que pasen lindo. Un beso para todos. Gracias. Para todos. Fin de semana. Buen fin de semana a todos. Chao.